Muchas gracias, Esther. Vamos a seguir con más cosas. Alquileres, servicios bancarios y prestaciones de la Seguridad Social fueron las principales consultas legales en 2021. Así se desprende del Observatorio Jurídico de Legalitas, del que vamos a hablar ahora con Sara García Carrascosa. Es abogada de la compañía. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida. Estamos ante un análisis muy amplio, con más de 900.000 consultas recibidas. ¿También aquí se observa que la pandemia ha condicionado la vida de la gente? Sí, indudablemente. Tanto en la tipología de las consultas, han entrado consultas que no eran tan habituales, como cuestiones de los ERTEs, de bajas y reducciones de jornada muy condicionadas a los contagios, hábitos relacionados con el teletrabajo, que tampoco eran previos a la pandemia. Y luego todo esto además se ha venido agravado por una seguridad social colapsada y la dificultad de conseguir información por la seguridad social y la dificultad de entender muchas normas que se iban publicando de manera frecuente, con a veces cambios que necesitaba mucha gente, que un abogado se las explicara de forma que las pudieran comprender. Y en cuanto a nuestros hábitos, no solo a la tipología de consultas, sino a nuestros hábitos, también hemos pasado un poco del mundo físico al mundo virtual. Nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, se han volcado más en el mundo online. Entonces, las compras o las estafas online, suplantaciones de identidad, etcétera, pues han aumentado. Y cuestiones penales tipo robos, que se producían antes de manera física en la calle, pues ahora tenemos muchas más estafas que son desde el punto de vista online. Por otro lado, también fíjate hasta qué punto ha condicionado el tema de la pandemia cuestiones como las relacionadas con las preguntas o las consultas de las separaciones o divorcios, que no se centran tanto en qué tengo que hacer para divorciarme o cuáles son los pasos, etcétera, sino que han evolucionado un poco hacia dudas que ha provocado la propia pandemia relacionada, por ejemplo, con las vacunas. ¿Qué ocurre cuando uno de los progenitores no está de acuerdo en vacunar, o uno sí, uno no? Claro, sí. Las visitas, todo este tipo de cosas, pues claro, si uno tiene un contacto, ¿qué pasa con el régimen de visitas? ¿Cómo hay que cumplirlo? O sea, tanto la tipología de las consultas como lo que viene derivado de nuestros hábitos que han cambiado. Nos centramos en algunas de ellas, si le parece. 2021 fue un año en el que la preocupación por pagar o cobrar el alquiler, reclamar a nuestro banco o solicitar una prestación a la Seguridad Social se convirtieron en las más recurrentes. Bueno, el tema de cobrar o pagar alquiler ha venido también bastante condicionado por la crisis que ha supuesto la propia pandemia. Los propietarios se veían con más dificultades para cobrar y los inquilinos para pagar. Esto pues ha ocasionado que las consultas subieran y que la actividad de nuestros abogados, que siempre tenemos esa vocación de mediar y de intentar evitar los juicios, pues nos hayan llevado a renegociar muchos acuerdos, que tenemos que también decir que en general hemos visto una buena predisposición y hemos conseguido salvar muchas situaciones, pues llegando a acuerdos que flexibilizaran ese pago del alquiler, y hemos facilitado que esas situaciones, pues bastante estresantes y difíciles para muchas personas, pues se llegaran a buen puerto. En cuanto a las reclamaciones de los bancos, pues a las habituales, incluido las dificultades para pagar la hipoteca, que también hemos renegociado muchos temas, esa cierta flexibilidad, y también hemos notado una buena predisposición, se ha unido que el tema de la atención en las oficinas ha disminuido durante todo este tiempo y se ha derivado más hacia la banca online y hacia los cajeros. Y esto para gente como las personas mayores ha supuesto una dificultad añadida, y nos llamaban en muchas ocasiones para pedirnos ayuda, para ver cómo podían llevar a cabo determinados trámites que necesitaban hacer y se veían en esa imposibilidad de la atención física que echaban de menos. Y en el área de consumo, digamos, ¿cuáles fueron las consultas más frecuentes? ¿Estaban relacionadas básicamente con subida de la luz o nuevas tarifas? Nuestro departamento de consumo ha sido el más consultado, como ya habréis visto. Esto es un clásico. Siempre es el departamento que más consultas recibe, y durante este año 2021, de hecho, incluso ha recibido más consultas de lo habitual. ¿Por qué? Por toda la parte online que hemos comentado antes, y luego además se ha sumado el tema de las subidas de la luz. Ha generado muchísima inquietud, mucha preocupación,
además de por entender la propia factura, han llegado algunas consultas que se han centrado en regularizaciones que llegaban de golpe. Entonces, de repente llegaba una factura que no tenía nada que ver con las anteriores porque se habían acumulado cuestiones que no se habían cobrado y de repente la factura que llegaba era muy grande. Facturas erróneas que ha habido que reclamar, o ofertas y contratos nuevos que se les proponía a las personas que estaban ya con esa preocupación y nos llamaban para preguntar si esto que les estaban ofreciendo pues luego les iba a llegar algún problema, había alguna letra pequeña, alguna cuestión que nosotros pudiéramos alertarles o evitarles el meterse en algún problema. Y bueno, de hecho incluso hemos renegociado alguna factura errónea para que bueno pues la gente pudiera tener esa tranquilidad a la hora de afrontar estos pagos. Y el llamado cártel de los concesionarios que planteaba la irregular subida de precios en la venta de vehículos durante varios años, ¿también ha supuesto consultas? También ha supuesto consultas, ha sido una de las novedades. Esta sentencia del Tribunal Constitucional que ha ratificado determinadas resoluciones que condenaban a determinadas marcas por haberse puesto de acuerdo para, pues para incrementar los precios de venta de los vehículos, ha ocasionado consultas y estamos ayudando a quienes han sufrido durante estos años ese incremento, que estimamos en un 10% a recuperar su dinero, pero sí, ciertamente son consultas que no se habían producido y que hemos notado que han llegado. Ten en cuenta que nosotros desde el observatorio notamos rápidamente cuando hay algún cambio de tendencia, bien por normativa, bien por una sentencia novedosa que puede ocasionar reclamaciones. Realmente somos un termómetro. En cualquier momento que haya algún cambio de lo que sea, que afecta a hábitos, que afecta a normativa, que afecta a cosas que se pueden reclamar, que hasta ahora no se podían reclamar, rápidamente nosotros notamos un incremento de consultas ahí y rápidamente nos especializamos en poder resolverlas para ayudar a la gente. ¿Y han podido constatar que las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis sanitaria hayan atenuado estas reclamaciones? Bueno, eso es difícil de valorar porque, claro, no sabríamos qué habría ocurrido si no hubieran esas medidas. Sí podemos decir que las medidas que se iban aprobando nos generaban consultas, en el sentido de que la gente necesitaba entenderlas, por una parte, y por otro lado que eran medidas que en sí mismas necesitaban un asesoramiento para ayudar, como por ejemplo todo el tema de los ERTEs o todo lo que se ha favorecido la conciliación. ¿Qué habría ocurrido si no se hubiesen aprobado? Pues es difícil valorar, porque nuestras consultas principalmente venían ocasionadas por entender y poder aplicar lo que se estaba aprobando, ¿no? Las medidas que estaban aprobando y cómo beneficiarse de ellas. Era nuestro objetivo, ayudar a la gente a que se pudiera beneficiar de ellas de la mejor manera posible. Y en cuanto a la compraventa de viviendas, ¿se han procedido también consultas? Sí, se han dado un incremento que probablemente puede venir ocasionado porque con el tema de las vacunas y un cierto ahorro que tenía un sector de la población durante el tiempo del confinamiento, pues se ha reactivado el tema de la compra de vivienda para una parte de la población y eso siempre ocasiona consultas. Las dudas sobre el contrato de alquiler, los defectos ocultos que puede tener una vivienda cuando es una vivienda de segunda mano, cómo formalizar esto en escritura, los trámites. En el momento que se reactiva, que había estado muy baja en los últimos años la compraventa de viviendas, igual que el alquiler, igual que el consumo, son tres de los temas más consultados para nosotros. Y cualquier cuestión relacionada con ellas, hasta la propia comunidad de vecinos, o sea, compras una casa o vives o alquilas y siempre además hay problemas con la comunidad de vecinos, el vecino molesto, cuotas de ramas, etcétera. Todo lo relacionado con vivienda se nota. Cuando hay un incremento de la compraventa de vivienda, nosotros lo notamos inmediatamente. ¿Cuáles han sido los problemas más habituales con las bajas y altas médicas que en las últimas semanas tanta controversia han generado? Pues mira, justo en este tema poco te podemos decir porque aún no nos ha dado tiempo a analizarlo. Ten en cuenta que nosotros en el observatorio, aunque lo hagamos esta nota de prensa anual, lo solemos también analizar mensualmente y el mes de enero aún no ha terminado y esto ha sido una cosa muy reciente. Sí te puedo adelantar que es cierto que estamos notando un cierto incremento, una cierta preocupación en determinadas zonas de España. Sabes que nosotros prestamos servicio a nivel nacional, en determinadas zonas de España donde esto está saltando en los medios de comunicación, la gente está notando
algún problema con las bajas médicas, sí estamos notando, bueno, pues este incremento, esta preocupación. Pero que no te puedes cuantificar datos porque cuando termine el mes es cuando haremos ya, bueno, pues el observatorio de manera más, bueno, pues más estandarizada. Claro, no obstante, en materia laboral, ¿cuáles han sido entonces las mayores consultas en 2021? Ha generado mucho interés el ingreso mínimo vital, cómo conseguirlo, quiénes tenían derecho, etcétera. Los temas de conciliación, cuando había contagios en la familia, confinamientos, niños que no podían acudir al colegio porque dentro de la clase había habido algún contacto, cómo podía el trabajador conciliar el niño que le viene a casa o cuando ha habido contactos en la familia, aunque no fuese directamente él el afectado o el confinado, pero la familia al final pues tenía problemas para desplazarse al trabajo. Temas de conciliación, temas de teletrabajo, temas de ERTES y tema de ingreso vital. Te podría decir que son las más consultadas. Sí que es cierto también que además, agravado por dificultades en muchas ocasiones para contactar con la Seguridad Social y por esta limitación de las consultas físicas, de la presencia física en las oficinas. Por cierto, la ley de vivienda que prevé una regulación de los precios de los alquileres, si finalmente se aprueba, ¿supondrá una avalancha de reclamaciones? Es muy probable. Claro, ahí vamos a tener que estar a la espera de ver exactamente en qué queda, cómo queda la redacción final. Pero nosotros los cambios normativos ocasionan generalmente consultas, no solo por el hecho en sí de que haya habido un cambio normativo y esto genera necesidad de ver cómo se puede canalizar, ¿no?, para conseguir aplicarlo, sino el propio desconocimiento que suele tener el ciudadano de cuando se publica una norma, saber directamente, aunque solamente sea si le afecta, cómo le afecta y poderla entender. Para eso nuestros abogados están muy acostumbrados, ten en cuenta que es un asesoramiento principalmente telefónico, que atendemos a gente de toda la España, a todos los niveles socioculturales, económicos, etcétera. Estamos muy acostumbrados a poder explicarle a la gente que nos llama de una manera sencilla los cambios normativos y ponernos rápidamente en el lugar de la persona que nos consulta, estudiar la documentación si es necesario, estudiar lo que nos está enviando y tanto entender cuál es su problema como poder trasladarle de una manera sencilla, no solo lo que dice la norma, sino cómo puede aplicarle a él, beneficiarle y qué podemos hacer para ayudarle, que al final es nuestra vocación, ¿no? Ayudar tanto de una manera preventiva, cuando son normas nuevas, para ver cómo aplicarlas, cómo negociar cuando es posible negociar con otra parte y evitar siempre juicios. Esa es nuestra principal vocación, el asesoramiento jurídico preventivo, el acercar el derecho al ciudadano para que lo entienda, para que pueda saber en qué casos pues le aplica o cómo poder sacarle el máximo partido a una norma nueva, a un beneficio que se pueda sacar, como la gente que está ante un conflicto, solucionarlo de forma que no tenga que acudir a la vía judicial. Ten en cuenta que únicamente un 5% de las consultas que nos llegan van a la vía judicial. Siempre intentamos preventivo o negociar con la otra parte y llegar a acuerdos para intentar evitar la vía judicial. Sara García Carrascosa, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. Buenos días. Igualmente, buenos días. Y en el municipio de Toledo